y es autora también de este libro Capitalismo y Cuerpo, de la ración masculina, que es en realidad por lo que yo conozco a Mercedes y entonces la perseguí, porque es un magnífico libro, y este libro con el que estoy ahora es Ideas que matan, igualmente de Mercedes Fernández Martorell. Muchísimas gracias, Mercedes, por estar también con nosotras. Yo utilizo el femenino genérico, si nos importa, por estar con nosotras hoy aquí. Y nada, somos todo oídos. Y es la palabra. La verdad es que me siento muy agradecida por participar en este congreso internacional, por haber sido invitada. Gracias, Laura Nuño. Hablar desde la antropología, que tiene como objetivo pues desvelar el vivir colectivo. Mi tesis es que en realidad estoy bastante cansada de la afirmación de que el capital, la economía, es la causante de que nuestro vivir, de que nuestra lógica social sea tan perversa, por ejemplo, como en la gestación comercial. Cuando en este caso es la ciencia y la tecnología quienes han ideado la práctica de la fecundación in vitro, que propician la aparición de ese mercado, y que quien lo expande en realidad es la medicina. Lo que hace el capital es explotar esa posibilidad tanto como le permite el mercado, pero no es el capital quien ha creado ese nicho de negocio, ni quien lo ha ideado. Porque el capital siempre anda a la búsqueda de hacer rendir el dinero. Es en realidad su objetivo, es su naturaleza. Bueno, permitirme empezar diciendo que el título de quienes los crean no es inocente, es claro, es un alegato a favor de empujar para recordar lo que también se ha recordado aquí, de que es la mujer, los únicos cuerpos, los de mujer, los que llamamos como mujer, los que pueden crear nuevos seres humanos. Tradicionalmente, la ciencia y la tecnología inicia su trabajo y su investigación ante lo que considera un problema, lo que considera que intenta evitar ese problema, solucionarlo. Por ejemplo, en relación a la inseminación artificial, sabemos que se activó durante muchos años, pero en concreto en 1785, el doctor John Hunter había un problema, tenía un amigo que padecía hipospadia es algo que sigue sucediendo en la actualidad, hombres que nacen con la abertura de la uretra no en la punta del pene sino en otro lugar, con lo cual no pueden realmente tener hijos. Y Hunter, como tenía este amigo con este problema, intentó solucionarlo y generó realmente la inseminación humana artificial, cogiendo una jeringuilla, tomando de su amigo el semen y con la jeringuilla caliente introduciéndolo en la mujer de su amigo, y en efecto nació un niño, el primer niño. Hubo suerte porque acertó en el momento en que ella estaba ovulando. Es una práctica que sigue haciéndose aún en la actualidad. Hoy, la situación de la mujer, la de mitad de la población, la verdad es que la veo inmersa en un entramado contrario a la lógica. ¿Y en qué sentido es contrario a la lógica? En 1978, como todos sabemos, el doctor Robert Edwards y el doctor Steptoe investigaban sobre el objetivo de superar el problema de la esterilización de personas e idearon lo que llamamos fecundación en placa de Petri, es decir, fecundación in vitro, dando lugar a lo que se ha dado en llamar el bebé de probeta, es decir, a Louis Brown, donde, bueno, en la actualidad hoy sabemos que hay más de 4 millones, Louis Brown, que aparece en internet con la probeta así, como que este es su origen, ¿no? A Edward le han dado el premio Nobel en 2010, pero bueno, a ver, la fecundación en laboratorio, fecundación in vitro, es una técnica que lo que realiza, como todos sabemos, es unir el esperma y el óvulo fuera del cuerpo de mujer. Lo que hay que subrayar sobre la fecundación en laboratorio es que se trata de una cosa improductiva, porque no puede producir por sí sola lo que pretende. Necesita, en efecto, un cuerpo de mujer para que se active esa productividad que pretende y que quiere. Para que verdaderamente se cree lo que quiere, necesita un cuerpo de mujer. Cuando preparaba esta pequeña presentación, pregunté a muchas personas sobre qué pensaban de la idea de bebé de probeta. La verdad es que todas las personas que pregunté andaban un poco desorientadas, no les quedaba muy claro si es un bebé, ya ahora se hacen bebés en el laboratorio. Nadie me dijo, pero se necesita una mujer. Hablar del
nacimiento del primer bebé probeta es una maniobra con el lenguaje. Es una manipulación simbólica sobre la procreación que solo puede realmente activar la mujer. En mi generación, yo no sé si alguien ahí está mayor como yo o sois todas más jóvenes, en mi generación todos hemos conocido homenajes, grandes homenajes y el nombre de quienes llegaron por primera vez a la Luna desde Estados Unidos, en concreto de Neil Armstrong y su piloto Aldrin. Y sin embargo nadie sabe ni puede saber realmente, porque no se ha dicho el nombre de la madre de ese primer bebé llamado de probeta. Pero es nuevo en nuestra sociedad el silenciar, el desconocer, el ocultar la necesidad de un cuerpo de mujer para engendrar un nuevo ser. La antropología ha reunido sobre muchos datos, bastantes, no tantos como se debiera, sobre la costumbre de la covada. En la covada tenemos un magnífico precedente. Se trata de lo que el antropólogo Arnold van Gener considera como un rito de paso, en el que el marido parodia el parto que efectúa la mujer. Él simula que da a luz. En la covada, el hombre se apropia del lugar de la mujer en la procreación, finge los dolores del parto. Bueno, es más, lo más importante es que la comunidad le apoya, le alimenta antes del parto, le alimenta después de manera especial, le cuida, le protege, mientras la mujer, por ejemplo, en sociedades, en algunas, está pariendo apoyada en un árbol o en su habitación sola. Y al día siguiente ella comienza a trabajar. ¿En qué culturas ha ocurrido todo esto? Pues, por ejemplo, los araucanos, pueblo mapuche de Chile, de Argentina, tribus del Caribe, melanesios, malarios, América del Sur, Nueva Guinea, en Francia y en España, por ejemplo, ¿dónde? Pues se conoce y se sabe en Galicia, se tienen noticias muy concretas, en Santander, en Burgos, en Salamanca, en Cantabria, en León, en Baleares, en Canarias, en Ibiza, cada uno con alguna característica. En Ibiza, tan pronto se presenta el parto, el marido ya se mete en cama. En el siglo XIX, este comportamiento, esta costumbre del hombre como fingidor parturiento ya no existía, hasta finales del XVIII sí existió. El antropólogo evolucionista Johann Jakob Bachofen argumenta que en realidad lo que sucede es que un argumento que no se mantiene en la actualidad tal como él lo planteó, pero es un intento de explicación de que en realidad toda sociedad nació siendo matriarcal, dominada por las mujeres, y en un momento determinado el hombre quiere dominar sobre la mujer y genera esta farsa para apropiarse de lo más importante que hay en la sociedad, que es proveer de nuevos individuos. Conquistaron el poder de la mujer con la covada. Julio Carlos Baroja es un antropólogo que algunos de vosotros debéis conocer. Bueno, apoya, él dice que él ha trabajado bastante el tema de la covada y en realidad comenta cómo los eruditos, porque en Baskonia se practicó sobremanera, y que en realidad se enfadaban con él porque estudiaba y trabajaba sobre este asunto, lo mismo que Telesforo Aranzadi, que ya en el siglo XIX, que es un antropólogo y biólogo, él dice, la palabra covada, dice Aranzadi, significa la justificación de la paternidad mediante la sustitución por el padre del lecho de la madre recién parida. Bueno, la reflexión sobre esta práctica de la covada es que es un ritual, la covada, que es ilusorio, pero que no tiene efecto nulo. Al contrario, articula el vivir colectivo, porque en realidad durante mucho tiempo toda la comunidad está pendiente del marido, alimenta al marido, lo protege antes, lo protege después del parto, y él adquiere bienes y adquiere cuidados. Y en relación a quienes desde la ciencia proclaman que han creado un niño probeta o de fecundación en el laboratorio, silenciando que se necesita un cuerpo de mujer para estas investigaciones, para que tengan éxito, también articulan el vivir colectivo, porque refuerzan y reconfiguran el arraigo en la opresión a la mujer, en el patriarcado y en la estructura autoritaria de las relaciones de sexo. Se trata de narraciones y silencios que hacen entender que la gestación comercial es una práctica sencilla, es una práctica intrascendente, que lo importante se realiza en el laboratorio, que la técnica es la que lo hace todo, provocando, en fin, que se minimice hasta menospreciar
a quien gesta un nuevo humano. Bueno, la humanidad ha recibido este siglo XXI necesitando crear cultura, es evidente, imaginar una nueva organización social teniendo en cuenta la biotecnología, la inteligencia artificial, la nueva tecnología. El objetivo actualmente del feminismo es que recreemos el vivir colectivo sin opresión a los cuerpos de mujer, sin patriarcado, sin estructura autoritaria de gobierno. Y en relación al devenir feminista, quería recordar simplemente lo que ocurrió en el siglo XX, en los años 50, la enfermera Margaret Sanger, lo que hizo, que tuvo la idea de crear un anticonceptivo oral que tuviese mucho éxito, el 100% de efectividad, con el objetivo de que en realidad tenía ella de controlar la población de las comunidades no blancas. Era partidaria de la eugenesia. Convenció a un biólogo, a Pincus, al Gregory Pincus, para desarrollar una píldora y lo lograron y se realizaron muchas pruebas antes de que fuera efectiva y estas pruebas se hicieron con mujeres de Puerto Rico como cobayas durante años y muchas de ellas murieron en el camino. En 1957 en Estados Unidos se aprobó una medicina que se llamaba la Enovit. En 1965 se aprobó en Estados Unidos que se podían utilizar por parte de las mujeres casadas y en 1972 la podían utilizar las mujeres solteras. De hecho, hasta el año 80 no se tuvo una píldora que fuera efectiva y no peligrosa para la mujer. Nosotras somos herederas de mayo del 68 y en aquellos años las relaciones entre mujer y hombre pues estuvieron muy mediatizadas precisamente y singularizadas por la píldora anticonceptiva, que fue un momento en los 60, 70, en el que se expresó el deseo de modificar la vida diaria. La mujer no solamente europea, sino de América y muchos países. Se visionó la posibilidad de otra cosa y se revolucionaron las relaciones, la vida cotidiana, porque fue diferente la vida cotidiana anterior de la posterior a los años 70. Y además en aquellos años el feminismo mostró que modificar por tanto la vida, las cosas, se podía hacer sin violencia y desidentificándonos de las reglas masculinas, patriarcales. En este siglo XXI estamos surgidas a idear, a crear nuevas formas de cooperación entre mujeres, entre personas de sexos diferentes y con los transexuales. Sabiendo que lo que percibimos como natural siempre forma parte de un proceso cultural. Tanto si hablamos de cuerpos que denominamos como mujer, como de cuerpos hombres, como de cuerpos trans. Todo es cultural. La noción de naturaleza es cultural. Es totalmente diferente a la noción de naturaleza que se tenía en medioevo, en la época medieval, a la noción de la naturaleza que se tiene hoy. No se trata de que la naturaleza sea tan solo una construcción cultural, no, sino que lo que percibimos como natural, lo que percibimos como biológico, siempre forma parte en el humano como un proceso cultural, no lo puede evitar. La práctica de la gestación comercial, evidentemente, es cultural y está íntimamente relacionada con lo que está sucediendo en la producción cultural de la ingeniería genética, de tal manera que la gestación comercial hay que someterla en el marco de lo que se ha realizado como algo tan importante y fundamental para nuestra vida futura, lo que ocurrió en 2012. Porque en 2012 se descubrió la tijera y pegamento del ADN, el CRISPR, es decir, el cambio de un gen. Y a la palabra hay que aprenderla técnicamente para poder hablar con los científicos. Se comenzó la edición de la línea germinal humana, es decir, la técnica que permite cambiar, añadir, quitar segmentos del ADN, modificar la secuencia, cambiando así las características del organismo futuro, es decir, de la prole, de los hijos. En 2018, el biofísico chino He Jiankui realizó algo prohibido aún en la actualidad, precisamente la edición de genes humanos en la fecundación de su amigo, un amigo que tenía con SIDA. Quería evitar el problema de que tuviera hijos prole que le daran el SIDA, así es que editó el gen de su amigo y consiguió producir
las gemelas Lulu y Nana, genéticamente editadas, con imposibilidad de tener el virus del SIDA. Bueno, de hecho él acabó en la cárcel, aunque ahora ya ha salido de ella. Y me interesa subrayar que en la actualidad la ciencia, la medicina puede aplicar gestación, editar la gestación de una mujer, editándola, digo, y haciéndole gestar a esa mujer pues un cuerpo prueba científico, un cuerpo pues que se haya cambiado el gen sin decírselo, como se hizo por ejemplo con la píldora anticonceptiva. Las inmensas posibilidades en la investigación sobre el ADN humano que hoy tenemos, que no se tenía hasta el año 2012, tienen su precedente en prácticas que se han hecho con animales. Voy a hacer un pequeño, muy breve recorrido. Desde el siglo XIX, 1890, cuando Walter Harper, pues puso embriones, implantó embriones de conejo de Angola en un ciervo belga, cuyo ciervo parió conejos, o la clonación de la ganadería que todos conocemos, con el gen artificial, o la creación de animales transgénicos que realiza desde 1974 Rudolf James, en ratones, en cerdos, en conejos, en ovejas, todos transgénicos diseñados en definitiva en última instancia con el objetivo de desarrollar en ellos enfermedades en beneficio nuestro. O lo que ha ocurrido ahora en el 2013 o 2015, que se liberaron en Brasil 25 millones de mosquitos, de mosquitos transgénicos, con el objetivo de evitar el dengue y la zika, que son machos manipulados para aportar proteína letal para su descendencia, para ellos y para la prole que tengan, para fecundar en 2 días a la hembra, y la prole va a morir y ellos también. De hecho, en Cayos este año, en Florida, se han lanzado 2.400 millones de mosquitos, que se seguirá haciendo hasta el año 2024. Es una gesta apoyada por Bill Gates. Desde hace años, animales genéticamente modificados, se les introduce genes humanos, por ejemplo, en vacas, también en cabras. ¿Para qué? Para que den leche que para nosotros, para el humano, sea más adecuado. Cerdos también con genes humanos para producir omega 3. Conejos transgénicos que se les incorporan genes de medusa, porque en los conejos hay en algunas zonas un excesivo número y se le ponen genes de medusa para que sean fluorescentes. Podemos ver en internet como fluorescentes. ¿Y qué beneficio tiene? Pues que de noche se les puede matar muy fácilmente. Gallinas, que se sabe ahora que si son ciegas pues se engordan más, producen más huevos, son más tranquilas, entonces está planeando producir un mayor número de gallinas ciegas con genes modificados. También se puede hacer que los animales sean más tranquilos o más inteligentes, y así se está haciendo. Se trata de investigaciones que en la actualidad son realizadas por científicos y por técnicos con los objetivos del llamado transhumanismo y poshumanismo. El término transhumanidad, quien lo acuñó en 1957, fue el biólogo Julian Huxley, que era tío de Aldous Huxley, el autor de Un mundo feliz. El objetivo del transhumanismo es transformar la condición humana, es decir, hacer que mediante el desarrollo de determinadas técnicas y fabricación de determinados medicamentos, pues mejoren las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico. Y en cuanto al poshumanismo, se define como una corriente de pensamiento que lo que aspira es a crear, pues verdaderamente una especie, a partir de la nuestra, una especie superior en varios órdenes, porque en realidad ellos trabajan desde el principio de que vivimos en un cuerpo inadecuado. Y esa inadecuación se supera gracias a los avances de la técnica y de la tecnología. El poshumano planea que la vida humana pues, de nuestra especie llegue a ser de 200 años, y gracias al logro de no transmitir las enfermedades que ahora se conocen, con ayuda, claro, de edición de genes humanos, con la tecnología, y también a relacionar nuestros genes con los de otras especies.
De tal manera que el objetivo es que los humanos lleguen a vivir el sexo con placer, pero de manera disasociada de la procreación, cuya procreación quedará de manera exclusiva en manos de la ciencia, que garantizará que el humano no tenga hijos prole con enfermedades. Y nadie va a querer ni podrá tener hijos con ese peligro. Entiendo que así también se contribuye a instalar la arrogancia y la desconsideración hacia el sufrimiento y el dolor que produce en la mujer la práctica de gestación comercial. Seguimos asentados en el silenciamiento acerca del fundamental lugar de la mujer en la ciencia, porque cualquier ensoñación científica, cualquier ensoñación técnica oculta que en relación a la procreación, que se necesita un cuerpo de mujer. Y con este silenciamiento se contribuye al dolor que produce la gestación comercial. Rossi Braidotti, que quizá alguno de vosotros lo conoce, la filósofa Franco Bifo, Berardi o Peter Sloterdijk consideran que en realidad el poshumanismo es más bien un índice para describir nuestro momento en el que estamos viviendo. Dice Braidotti que no se trataría de comprender lo que el humano es en esencia, sino que se trata de decidir, ahora, hoy en día, lo que queremos ser, nuestro devenir como especie. Bueno, me interesa preguntar qué accionan, qué mueven quienes pagan a una mujer para que les conciban un hijo. Son personas que manifiestan apego al mandato social de ser persona normal, estableciendo una familia. Domestican su vida con reglas, con leyes, comprando un bebé, a pesar de que no pueden hacerlo por sus propias potencialidades físicas. Cuando tomamos una identidad, asumimos los deseos propios de esa identidad. Cuando la identidad de padre o la identidad de madre es adquirida por medio del comercio, por la gestación comercial, se trata de una postura, de un engaño, que lo que hace es aprisionar la vida, porque se asumen deseos que no nacen de la propia potencia de la persona, ni tampoco de practicar la solidaridad con la humanidad, adoptando, por ejemplo, a un ser humano abandonado. Se trata de la sumisión a un orden concreto al de quienes lo imponen, como por ejemplo ocurre con la publicidad, que vemos en un anuncio, pues un hombre muy apuesto, una mujer muy apuesta, delante de un castillo, con dos copas de champán, ante un coche maravilloso, con una música deliciosa, para que alguien se compre ese coche. Cuando se lo compra realmente no hay ni castillo, no hay nada de todo eso. Es un engaño lo que se vende. Los relatos sobre la compra del hijo comercial se multiplican. Una persona soltera, sola, que compró a un bebé, eligió que fuera una niña con los ojos claros, y yo le pregunté por qué eligió una niña. Dijo que prefiere una niña porque estas cuidan a los familiares, porque sin embargo, un niño cuando se hace mayor, pues lo que hace es que conoce a una mujer y se va de casa, y en cambio una niña no es así. Y se quejó durante la entrevista varias veces, por cierto, que es una niña que no cuida a él, que la tiene la madre, porque no tiene tiempo de cuidarla. Digo que se quejó durante la entrevista porque es una niña muy cara, le ha costado tanto como un piso. La pregunta capital sobre cualquier práctica, y en concreto sobre la gestación comercial, es una práctica que causa padecimiento, causa daños, porque la ética trata solo sobre lo que conviene o no conviene a cada cuerpo. Trata la ética solo sobre el sufrimiento y no trata sobre lo que pueda decir una religión, ni las políticas del Estado, ni lo que opina la ciencia. La mujer que practica la gestión comercial y firma un contrato, ya lo sabemos, es un contrato de esclava. Además de someterse a un tratamiento que produce dolor, que a veces, como se ha dicho aquí también, y de manera inteligente y bien informado, planea y presenta Laura Nuño en Maternidades S.A., es un proceso que es peligroso y que implica a veces hospitalización, etc.
La vida está en las relaciones. No es algo que está en los sujetos, la vida está en las relaciones. Y en este caso se trata de relaciones de explotación y relaciones de sometimiento. Cuando a la mujer en la gestación comercial se le embarga la posibilidad de adquirir el papel de madre, se convierte en mera cosa. Porque lo que seguro que le sucede en su cuerpo es que se desgasta, como tal cosa, como todas las cosas al ser usadas. Además, en ese proceso de gestación comercial, la mujer está presente, pero tras el parto está ausente, con lo que se provoca la rotura del contrato social, de la maternidad. Se modifica el sentido de la relación madre-hijo. Creo que para crear un verdadero cambio social es necesario pensar y hacer las cosas de manera diferente. Y la comunidad humana lo puede hacer, porque accede la comunidad humana a su verdadera naturaleza cuando tiene conciencia de sí, que es constructora de su vivir, de todo su vivir lo construye ella, lo construimos nosotros. Defiendo con Catherine Hayes que es importante y que es necesario para la mujer estar cerca, estar vigilantes de las investigaciones científicas, de la práctica médica y de la tecnología que investigan sobre lo humano. Decía antes que no es la economía quien origina la cosificación de la mujer. Desde la política, por ejemplo, podemos recordar algo como lo que a Harry Truman, el presidente demócrata de Estados Unidos de 1943 a 1945, que dijo a la prensa: hemos gastado más de 2.000 millones de dólares en la mayor apuesta científica de la historia. Lo dijo y lo declaró a la prensa tras el ataque atómico a Hiroshima. Y añadió: y hemos ganado. Los esfuerzos realizados durante años por diversos investigadores para conocer las características del uranio, propiciaron elaborar la bomba atómica que el 6 de agosto de 1945 mató en pocos minutos a 70.000 personas. No fue el fabricante de la bomba, ni fue la bomba en sí la que provocó aquel desastre, sino fue lo que practicó aquel político junto a un sinfín de cómplices. La práctica de gestación comercial está alimentada por dejación y decisiones políticas, por una legislación excesivamente tímida y por cada ciudadano que consiente o practica en el crecimiento del negocio de la gestación, naturalizándolo. Los universos digitales, las actuales prótesis inimaginables, la comida genéticamente modificada y, por supuesto, las nuevas tecnologías reproductivas, nos empujan a crear nuevas relaciones sociales, nuevas lógicas colectivas. Necesitamos originar valores positivos y fecundos, resistirnos a la servidumbre, a la infamia, a la vergüenza de mujeres silenciadas al actuar como partícipes necesarias en las tecnologías reproductivas en la creación de humanos. La práctica de gestación comercial no se funda en la solidaridad, en la cohesión de la comunidad humana, sino que rompe el contrato social en favor de intereses individuales. Y lo que sucede en la individualidad no puede desvincularse de la colectividad. Lo que se realiza sobre una mujer se realiza en toda la humanidad. La técnica de la gestación comercial avasalla y somete la naturaleza de la mujer con el objetivo de convertirla en mercancía, en cosa, a ella y simbólicamente a toda mujer. Bueno, nada más, muchas gracias. Y muchísimas gracias a todas. Gracias a ti, Laura. Hasta luego, Gracias hasta la a todas. próxima. Chao, Gracias. chao, chao.